Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Tamara Martínez Martín y bueno, soy vuestra tutora del máster de Supply Chain, en concreto de las asignaturas de Lean Manufacturing y de disponibilidad del producto. Y bueno, vamos a hacer hoy un webinar acerca del análisis y el diseño de los puestos de trabajo, pero todo ello enfocado al área de logística, que al final es el que aquí estamos estudiando. Entonces, bueno, nada, espero que os guste y que os resulte de interés. Bueno, primero, pues eso, os sigo diciendo que buenas tardes a todos. Imagino que como siempre sois de diferentes partes del mundo. Yo aquí os hablo desde Madrid, así que genial porque más diversidad. Bueno, pues vamos empezando entonces, si os estáis incorporando, todos poco a poco. Muy bien, mira, aquí vuestro compañero Enrique comenta que él está desde Perú, Randy desde República Dominicana. Muy bien, así me gusta, desde todas partes del mundo. Bueno, pues entonces vamos a empezar primero con una pequeña introducción. Para comprender un poco esto del análisis y los diseños del puesto de trabajo, muy bien, bueno, seguís comentando que es de México, Colombia, muy bien. Bueno, pues primero habrá que entender qué es un puesto de trabajo, ¿no? Para hablar de esto. Entonces, pues todos lo conocemos un poco, pues qué es un puesto de trabajo, son tareas que al final ejecutamos dentro de una empresa utilizando unas técnicas específicas, pero que a la vez eh, se mantiene también dentro de dicha empresa, donde al final llevamos a cabo la actividad. Entonces, bueno, esto al final es una definición un poco teórica, todos sabemos más o menos lo que es un puesto de trabajo, ¿no? Al final es lo que hacemos diariamente, pero es importante que aquí al principio de toda la introducción está la definición para luego ir adentrándonos en el tema poco a poco. Entonces, bueno, seguimos. ¿Cuáles son los elementos principales de los puestos de trabajo? ¿No? Pues hay tres, como veis aquí, las tareas, las obligaciones y las responsabilidades, que lo he diferenciado porque es muy importante ver que son cosas completamente diferentes. Entonces, las tareas, ¿qué son las tareas? Al final son funciones básicas que componen el día a día del trabajador. ¿A lo que nos dedicamos? Pues yo aquí deposito este material, luego llevo la pieza al otro pasillo, demás, las tareas en concreto. Obligaciones, ¿qué son las obligaciones? Bueno, pues son el conjunto de tareas, lo que es el grupo de las tareas, que constituyen actividades completas que al final llegan a ser pues importantes, ¿no? Relevantes. Luego, responsabilidades, ¿qué son las responsabilidades? Pues son el conjunto de obligaciones que describen y nos identifican también la razón del propio trabajo, del por qué estamos haciendo esta serie de tareas. Entonces, como que una se os descuenta, va metida en la otra. Ahora, diseño del puesto de trabajo. ¿Qué es eso del diseño del puesto de trabajo? Bueno, pues al final es una actividad que deriva del análisis del puesto. Es decir, primero siempre se hace un análisis del puesto de trabajo, que ahora veremos en detalle, y después se hace el diseño, que lo que pretende pues es una mejora continua, ¿no? A través de aspectos técnicos y humanos, que de esta manera pues se logra una mayor eficacia de manera organizativa y también una satisfacción laboral del empleado, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto un ejemplo para que sea más ilustrativo de el puesto, que en este caso he comparado un conductor con un director de recursos humanos, ¿vale? Entonces, eso sería el puesto. Luego, ¿cuáles son las tareas de ese puesto, del conductor? ¿Cuáles son sus tareas del día a día? Pues conducir los camiones, verificar la descarga, mantener el vehículo. ¿Y cuáles son las tareas de un director de recursos humanos? Pues seleccionar el personal, promocionar, formar, motivar. Esas serían las tareas. Luego, obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del conductor? Pues asegurar el traslado de la mercancía, ¿no? Que la mercancía llegue desde el punto A al B de una forma segura. ¿Y cuáles son las obligaciones del director de recursos humanos? Pues al final gestionar a las personas y los equipos. Ahora vamos por las responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades del conductor? Pues el transporte seguro de las mercancías, asegurarlo ese transporte, y del director de recursos humanos, ¿cuál es su responsabilidad? Que como hemos dicho antes es como lo más amplio, pues hacer la estrategia de la función de recursos humanos a nivel global, ¿no? De la compañía. Luego, ocupación. ¿A qué se ocupa el conductor? ¿Cuál es su ocupación? Logística. Está dentro del área de logística y, sin embargo, el director de recursos humanos sería la coordinación. Entonces, bueno, pues si me podéis decir aquí algún ejemplo más vosotros de algún puesto de trabajo, por ejemplo, un profesor de escuela, ¿vale? Vamos a decir ese ejemplo, un profesor de escuela. ¿Cuál creéis que son las tareas principales del profesor de escuela? Para ver si entendéis bien la diferencia.
A ver, animaros a participar para hacerlo así más ameno y más dinámico. ¿Cuál creéis que son las tareas? No las obligaciones, ¿eh? Primero empezamos con las tareas de un profesor de escuela. Muy bien, dar clase, completar la agenda con el contenido. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería? Exacto, preparar las clases previamente. ¿Cuáles serían sus obligaciones? Ya hemos hablado de las tareas que tú me lo has dicho perfectamente, pero ahora, ¿cuáles serían sus obligaciones? Exacto, hacerlo todo de una manera correcta, asegurarse que los estudiantes entiendan bien las tareas. Muy bien. Y ahora vamos al último paso, más allá. ¿Cuál sería su responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad última de un profesor de escuela? Estamos ya en responsabilidades, en el último nivel. ¿Cuál sería? ¿Cuál crees que sería? Exacto, perfecto, Yarilín, que los estudiantes aprendan. Eso sería al final la responsabilidad última de cualquier profesor, es al final eso, transmitirles conocimiento y que los alumnos al final lo acaben entendiendo y que aprendan. Muy bien, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, ¿vale? Pero habéis hecho muy bien el ejemplo, enhorabuena. Entonces, la existencia o creación de estos diferentes puestos que hemos estado comentando dentro de la empresa es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, que al final son los que se dedican a analizar y hacer el diseño de los puestos, ¿no? Entonces, este proceso se inicia con el análisis de los puestos y se formalizará con el documento de lo que es la descripción del puesto, porque esta descripción del puesto luego veremos un ejemplo de una ficha que se realice de una forma metódica donde aparecen pues todas las pautas. Entonces, empezamos con el análisis de los puestos. Primero os he comentado que se hace el análisis y más tarde el diseño. Entonces, análisis, pues, ¿qué es esto? No? Pues un proceso sistemático de recoger información con el objetivo de tomar decisiones relativas al puesto de trabajo. Al final hay que identificar pues, lo que hemos estado comentando ahora, las obligaciones, las responsabilidades y las tareas de cada puesto, ¿no? Entonces, el por qué. A veces es muy importante preguntarse el porqué de las cosas. ¿Por qué es necesario hacer este análisis? Pues al final para modificar los puestos existentes que hay, aparición de nuevos puestos de trabajo, también puede que aumente la complejidad de los puestos actuales y entonces hace falta hacer este análisis para hacer un cambio y sobre todo pues esto, cambios, como he dicho a nivel general, en la manera de desempeñar las funciones, que se vean que se pueden mejorar o hacer de otra manera. Entonces habría que hacer este estudio previo. Guía práctica para realizar un análisis de un puesto de trabajo. Como os he dicho, esto al final es como el ABC, ¿no? Hay aquí pues una guía que os he puesto para que al final os sirva un poco pues de ayuda. Entonces, primero el análisis general de lo que es el puesto, ¿no? Y ahí que metemos pues el objetivo general, el departamento, la categoría profesional, la dependencia jerárquica, el salario y el horario, que es muy importante. Después de ese análisis general, ¿qué hacemos? Pues la descripción de las tareas, que ahí lo tenemos separado en tareas diarias, periódicas, esporádicas. Más tarde, recursos usados. Entonces, ¿eso qué son? Los materiales, las herramientas, la tecnología. Luego, los requisitos. Pues, ¿cuáles son los requisitos que tendrá que cumplir el candidato? Conocimientos intelectuales, capacidades físicas, de iniciativa, fluidez verbal, razonamiento numérico. Luego, factores ambientales. Muy importante, que esto no es muy común, pero es bastante importante. Temperatura, la iluminación, si hay riesgos de accidentes, que para eso normalmente sabéis que cuando os incorporáis a un puesto se suele hacer cursos de prevención de riesgos laborales. Bueno, la experiencia y la formación necesaria, que eso al final es lo básico, ¿no? Lo que siempre primero preguntan, la formación universitaria específica, la experiencia mínima de X años en el puesto, un perfil deseable, ¿no? De movilidad, de edad, carnet de conducir, vehículo propio, son requisitos típicos que podéis ver siempre en las descripciones. Luego, las responsabilidades del puesto de trabajo. Pues cuántas personas a su cargo tienen, si trabajaría de forma autónoma o tiene equipo a su cargo, los materiales empleados. Entonces, bueno, como veis, esta guía pues es muy básica y así está bastante esquematizada para poder ir siguiendo los pasos de una manera correcta. Enseguida de que tengáis alguna duda, como siempre ya sabéis que en cualquier momento me podéis preguntar, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos, ya hemos hecho el análisis, ¿no? Siguiendo esta guía. Una vez ya que tenemos nuestro análisis hecho con todos estos puntos sobre el puesto de trabajo claros, vamos a la descripción del puesto de trabajo. Entonces,
Al final, para la descripción, ¿qué es? Pues es una síntesis de toda la información que se ha adquirido durante el proceso de análisis que acabamos de hacer. Y entonces, hay dos tipos de descripciones del puesto de trabajo. Una descripción específica y una descripción general. Entonces, al final, se hace un documento de la descripción cuya finalidad es identificar claramente todas las responsabilidades, obligaciones, tareas que caracterizan al puesto, para que en este documento se vea de un simple vistazo, pues eso, las diferentes características. Ahora, primero vamos a comentar la descripción específica del puesto de trabajo, específica. Entonces, ¿qué es esto? Pues indica detalladamente, en detalle, todas las obligaciones, tareas y responsabilidades que están asociadas a este puesto en cuestión. Luego, también están asociadas pues, estrategias del flujo de trabajo, como puede ser la planificación, la eficiencia y el control del desempeño. Y luego, por último, la descripción específica se suele ajustar a una estructura jerárquica, en la que al final pues, cada nivel, ¿no?, tiene unas funciones concretas dentro del organigrama de la compañía. Dependiendo del nivel en el que estés, pues tendrás unas funciones u otras. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo de una descripción específica, ¿vale? Para que lo veáis más claro. Entonces, podéis ver aquí la descripción específica y en este caso, bueno, os he puesto un ejemplo de un puesto de un conductor de camión rígido. Entonces, ¿cuál sería el puesto de trabajo? Es un poco lo que hemos estado haciendo antes. Pues el puesto conductor de camión rígido, ¿no? Hasta ahí, claro. Luego, la división, ¿no? Pues transporte de mercancías. ¿Cuál es el departamento dentro de esa división? Pues el departamento de tráfico. El análisis del puesto, pues ¿qué lo ha hecho? ¿No? La persona que se ha encargado de hacerlo. En este caso, J. Pérez, ¿vale? La fecha del análisis, siempre se pone la fecha a la que se hace, pues 1 de agosto de 2015. Ahora, categoría salarial, exento de horas extra. No te dice exactamente aquí la banda salarial que se podría poner para ser más detallista, pero bueno, al menos te especifica que no hay que hacer horas extra en este puesto de trabajo. Quién lo ha verificado y la fecha de verificación, porque siempre tiene que tener como un double check, por así decirlo. Entonces, resumen del puesto. ¿Cuál sería el resumen? Pues eso, el conductor de camión rígido trabaja siempre bajo la supervisión del jefe de tráfico. Se responsabiliza de la conducción segura de los camiones rígidos propiedad de la compañía. Obligaciones y responsabilidades. ¿Cuáles son? Llevar a cabo los desplazamientos de mercancías entre los puntos indicados del jefe, responsabilizarse de la carga de mercancía sobre el vehículo en el punto de origen, realizar las paradas reglamentarias de descanso, obviamente, llevar un contrato de mantenimiento preventivo del vehículo. Y luego, por último, ¿cuáles son las especificaciones del puesto? Pues entonces, ¿cuáles son las especificaciones? Pues los conocimientos básicos de mecánica de vehículos comerciales, el carnet de conductor C vigente, la posibilidad de movilidad geográfica. Y bueno, ya por último, pues lo que hemos hablado un poco antes de la formación profesional y de los estudios, ¿no? ¿Cuál es la cualificación exigida para este puesto de conductor? Pues bachillerato equivalente. Para este puesto en concreto, pues no haría falta estudios universitarios, por ejemplo. Entonces, bueno, ya hemos hablado de la descripción específica y os he puesto un ejemplo y ahora vamos a hablar de la descripción general del puesto de trabajo. Entonces, la descripción general documenta únicamente obligaciones y responsabilidades que son más genéricas al final, ¿no?, del puesto estudiado. Entonces, está también asociado a líneas estratégicas del flujo de trabajo, pues como puede ser la innovación, la flexibilidad. Y también muy, muy importante comentaros que se ajusta siempre a una estructura plana, ¿vale? Entonces, al final, ¿eso qué significa? Pues que se puede localizar de una manera más fácil los límites que hay entre responsabilidades y funciones de los diferentes puestos. Entonces, bueno, perdona, a ver, me está comentando un compañero que si se va a compartir el material que estoy presentando. Bueno, normalmente yo creo que sí, si no, de todas formas, luego comentarlo una vez que acabemos el webinar con coordinación académica, pero desde luego en YouTube siempre se sube y luego me imagino que sí se comparte de alguna manera, pues el enlace de YouTube o lo que sea, seguro que se pone material complementario. Pero bueno, si tenéis cualquier duda de estas, se lo comentáis mejor, ya os digo, a coordinación académica. Entonces, bueno, vamos a seguir. Estamos en descripción general, ¿vale? Os recuerdo, hemos empezado con la descripción específica y ahora seguimos con la descripción general. Entonces, al final, ¿de qué se trata? ¿No? Pues de realizar unas descripciones u otras, ¿no?, dependiendo del tipo de compañía. Entonces, en algunas será solo una descripción general destinada a la totalidad de empleados que están al final asociados a producción. Y luego, por otro lado, existen empresas en las que se dan cientos de descripciones específicas personalizadas, una diferente para cada empleado.
Así que ya el nivel de detalle que se quiera hacer, ¿no? Pues ya es dependiendo de la compañía. Entonces, vamos a seguir cuáles son los elementos de las descripciones de los puestos de trabajo. Pues bueno, primeramente información identificativa. Se sitúa habitualmente en la parte superior del documento. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la parte esta de información identificativa? El nombre del puesto, el lugar del mismo dentro de la compañía, la fuente de información, fechas de elaboración y verificación del análisis, consideraciones económicas. El resumen del puesto, ¿qué es? Como hemos visto antes, ¿no? Pues es una pequeña síntesis muy breve que al final nos introduce un poco por las obligaciones, las responsabilidades, tareas en general, ¿no? Asociadas a lo que es el puesto. Entonces, también es muy importante recalcar que se indica el lugar que ocupa dentro de lo que es la jerarquía organizativa de la empresa. Entonces, ¿cuáles serían las obligaciones y responsabilidades? Pues bueno, ¿qué es este apartado? Ahí se indican las motivaciones o metodologías según las cuales se llevan a cabo responsabilidades como las que hemos hablado anteriormente, ¿no? Al final, en este apartado, como que se intenta dar respuesta a algunas preguntas como las que os he puesto aquí, ¿no? ¿Qué es lo que se ha de hacer, por ejemplo, en este puesto? ¿Para qué se lleva a cabo? ¿Cómo y con qué herramientas muy importantes se realiza el trabajo? ¿Dónde lo ejecutamos? Entonces, seguimos. Especificaciones y cualificación exigida para el puesto en concreto. Bueno, pues al final son características necesarias que se le han de exigir al trabajador para llevar a cabo pues únicamente las tareas, ¿no? Que acabamos de comentar. Aquí tampoco hay mucho más que comentar. Ahora, fuentes de información, muy importante este apartado. Al final las organizaciones usan diversos métodos, ¿no? Para recopilar pues toda la información que van a necesitar para la realización del análisis y la descripción de los puestos de trabajo. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, pues para que la información esté más completa, se suele utilizar como una combinación de varios métodos en función del puesto que se vaya a analizar. Ahora vamos a hablar un poco, así en detalle, de algunos ejemplos de fuentes de información. Entonces, ¿cuáles serían? Entrevistas. La persona al final que realiza la entrevista suele ser un integrante del Departamento de Recursos Humanos y se obtiene de manera directa al final información. Entonces, suelen seguir una estructura fija y organizada, tratando todos los aspectos relevantes del puesto de trabajo en concreto. Pues la experiencia, responsabilidades. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de las entrevistas? A ver si os ocurre alguna más aparte de las que yo os he puesto aquí, ¿vale? Ventajas de entrevistas. Pues bueno, al final es fácil, ¿no? Obtener información detallada y aclarar las dudas rápidamente, porque como al final es un one-to-one, pues es más rápido. Inconvenientes. Suele ser un procedimiento bastante costoso y que requiere bastante tiempo para llevarlo a cabo. De hecho, hay muchas empresas que esto es de subcontratas, hacen un outsourcing de una empresa especializada en recursos humanos y lo hacen por ti. Entonces, bueno, como todos imaginan aquí que hemos hecho entrevistas alguna vez, pues ¿os ocurre alguna ventaja más o inconveniente de este tipo de entrevistas? Aquí, como os digo, os he puesto un poco las más importantes o las que a mí se me han ocurrido a bote pronto, pero si os ocurre alguna más, pues bienvenida sea. ¿No? De momento no me estáis diciendo ninguna más. ¿Vale? Bueno, pues entonces seguimos, ¿vale? Lo siguiente sería la observación, que es otro método, ¿no? Otra fuente de información. Vamos a ir haciendo un poco de esto, ¿vale? De las que vamos hablando, primero os cuento un poco la introducción, ¿no? De lo que estamos diciendo y luego vamos a comentar ventajas e inconvenientes de cada fuente de información. Entonces, después de las entrevistas, la observación. Al final, el analista se ha tenido que documentar antes acerca del puesto y se basa en observar al ocupante del puesto, a la vez que registra pues, todas las características. Y este método es bastante adecuado para trabajos manuales que no sean intelectuales. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la observación? Pues es muy útil para reforzar, por ejemplo, información que ya se ha obtenido de otras fuentes. ¿Y cuáles son los inconvenientes? El coste suele ser muy elevado, de hecho, más que el de las entrevistas, y además a veces se precisa como que se ha observado, vamos, que durante este método el trabajador no realiza todas las tareas. Entonces suele ser un proceso como un poco lento porque no se suele, a veces, yo vamos, esto es una opinión mía subjetiva, pero de las entrevistas se capta mejor los mensajes y lo que quiere saber. Sin embargo, con la observación hay veces que se escapan detalles.
Entonces, los cuestionarios. ¿Qué es el cuestionario? También normalmente casi todos habremos hecho alguno. Pues al final el trabajador de un puesto específico contesta una serie de preguntas pues, acerca de conocimientos, habilidades y estas respuestas serán los requerimientos que se necesite para el puesto de trabajo que se está analizando. ¿Cuáles son las ventajas de los cuestionarios? Pues es un sistema muy rápido, económico, aporta una elevada información en muy poco tiempo. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Al final hay poca homogeneidad que aporta las respuestas de los empleados. Debido, claro, pues puede ser que no lo sepan cumplimentar, no se adecúen a lo mejor o pueden exagerar las respuestas, es a lo mejor un poco más subjetivo. Entonces, bueno, al final puede resultar que no acaben de ser del todo verídicos y fiables los resultados. Diarios de bitácora. Este a lo mejor es uno de los métodos que son menos comunes, pero bueno, la empresa manda a determinados empleados que lleven un registro de una manera regular acerca de sus tareas diarias y la cantidad de tiempo pues, que se le dedica a cada cosa. Entonces, este método pues, suele durar normalmente pues, bastante tiempo, no es un método rápido. ¿Cuáles son las ventajas? Se obtiene información de los puestos de trabajo pues, bastante especializados, suelen ser puestos más técnicos. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Al final el registro pues puede llegar a ser demasiado personalizado y subjetivo en cuanto a la importancia de las labores. Entonces, bueno, como os he dicho antes con la primera fuente de información, cualquier ventaja o inconveniente que se os vaya ocurriendo lo vais aportando por aquí por el chat, ¿vale? Ahora seguimos con las fuentes de información. Grupos de expertos, este sería otro. ¿Qué son los grupos de expertos? Pues al final es un proceso similar de la entrevista, bastante parecido, pero sin embargo las personas que participan son un grupo de especialistas y entonces se suele utilizar para la inscripción normalmente de puestos de trabajo nuevos, de nueva creación. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Se obtienen detalles y perspectivas que no se pueden haber obtenido de otra manera. Y luego, aparte, los inconvenientes, pues, ¿cuáles son? Que suele ser bastante costoso y lento con respecto al análisis de los resultados. Entonces, seguimos, ¿vale? Ya hemos terminado con el tema de las fuentes de información. Ahora vamos a ver las etapas para el análisis y la descripción de los puestos. Entonces, ¿cuál sería la primera etapa? Definición de los objetivos. Esto al final es un poco en consecución, ¿vale? Suele ser bastante sencillo. ¿Cuál es la primera etapa? En función de los objetivos que tengamos, usaremos unas fuentes de información en vez de otras, ¿no? Al final nosotros somos dueños de elegir unas u otras. Entonces, ¿cuál sería la segunda etapa? Identificar a los responsables del proceso, ¿no? Para el final de la descripción de los puestos. Entonces, esta función la pueden llevar al final personas externas especializadas en este tema de análisis o gente del propio departamento de recursos humanos de la empresa. Seguimos con las etapas. La tercera, definir el tipo de información a recoger. Al final, ¿no? Se debe decidir si se hace una descripción de los puestos a modo general o si se hace más enfocado a objetivos. Más tarde se escogen las técnicas a emplear. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues al final, en función de nuestro objetivo, habrá que determinar qué fuentes de información que acabamos de comentar antes usaremos para recopilar la información, buscando siempre, obviamente, la máxima eficacia y eficiencia posible. Quinta etapa, enumerar los trabajos a realizar. Esto al final incluye tareas, pues bueno, la realización de organigramas, llevar a cabo el análisis y descripción, se suele elaborar a veces un manual de organización, al final hay que ser bastante estructurado para hacer esto. Y luego, elegir a los analistas, muy importante. Para elección hay que tener en cuenta pues algunos factores como su formación, la experiencia, aspectos éticos, características personales. Y bueno, aparte de esto, les tiene que mostrar también bastante confianza, porque al final estas personas van a tener acceso a información que puede ser confidencial para la empresa. Entonces, es muy importante que obviamente les inspiren confianza. Entonces, a ver, vamos a continuar. Aquí os he hecho un gráfico para que veáis de una forma así más simple, pues todo lo que os acabo de decir a modo resumen. Primero, definición de objetivos. Después, identificar los responsables. Más tarde, decidir el tipo de información. Luego, escoger la técnica adecuada. Enumerar los trabajos. Y por último, elegir los analistas que lo van a hacer. ¿Vale? Entonces, aquí en este gráfico yo creo que lo veis de una manera pues más simple. Ahora, las competencias y los puestos de trabajo. ¿Qué es esto? Pues al final es un grupo de comportamientos necesarios pues, para poder desempeñar de una manera eficaz un puesto de trabajo determinado. Ayudan a lograr los objetivos establecidos por la empresa y sirven tanto para definir los perfiles del puesto, ¿vale? Porque eso es bastante importante,
como para evaluar habilidades, conocimientos y experiencias que poseen en el ámbito de trabajo habitual pues las personas que ocupan un determinado cargo. Esto serían las competencias. Entonces, hay dos tipos de competencias, ¿vale? Competencias genéricas o competencias más técnicas. ¿Cuáles son las genéricas? Al final, las genéricas se refieren únicamente a habilidades en el comportamiento general de las personas en su puesto de trabajo. No se tienen en cuenta el conocimiento de la tecnología o de algún software en concreto o demás. Sin embargo, las competencias técnicas sí que se refieren a habilidades específicas necesarias para desempeñar un puesto de trabajo. Como su propio nombre indica, pues es más técnico, va más al detalle. Un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo? Pues un jefe de tráfico de una empresa de transportes tiene, por ejemplo, las siguientes competencias técnicas. Buen manejo de programa de localización GPS de vehículos, es algo detallado, el conocimiento de la geografía del país, conocimiento de normativa vigente, referible pues eso, a vehículos pesados en este caso, una formación relativa al transporte de mercancías peligrosas. Y aquí podéis ver, pues eso, ejemplos de competencias técnicas. Ahora, vamos a tocar un punto que está muy de moda y me vais a decir vuestra opinión, la flexibilidad en el trabajo. Con toda esta circunstancia que nos está pasando de la pandemia, al final yo creo que se está globalizando más el tema del teletrabajo. Entonces, bueno, este tema lo tocaremos al final, pero en general es poder compatibilizar mejor pues, tu vida personal con el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la flexibilidad? Se encarga básicamente de optimizar la producción de la plantilla e incrementar la satisfacción del trabajador y, por consecuencia, del propio empresario. Al final tratan de modificar como el planning del trabajo, pero sin repercutir en la estructura de la organización, el diseño del trabajo o los objetivos a cumplir. Entonces, horas de trabajo flexibles. ¿Qué son las horas de trabajo flexibles? Esto ya existe desde hace mucho tiempo, no es un tema nuevo. El empleado al final en esto tiene la posibilidad de definir su propio horario, determinando horas de entrada, de salida de su puesto, respetando la realización de las 40 horas típicas semanales que figuren en el contrato, pero siempre dejándole esa flexibilidad. Entonces, de esta manera, cada uno, dependiendo si tiene que llevar, por ejemplo, los niños pronto al colegio por la mañana o dependiendo de lo que tengan que hacer, pues les va a venir mejor hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Entonces, a ver, aquí voy a leer una pregunta de vuestra compañera Vanessa que nos comenta las competencias se colocan en la especificación del puesto. Y la especificación del puesto que sí es parte del documento de la descripción del puesto. Sí, exacto, es uno de los apartados. En la descripción del puesto se habla de la especificación porque te habla en detalle de las tareas. Entonces, Yasmín también me estaba preguntando que si sería conveniente actualizar el contrato en el aspecto... A ver, un momento, que me habéis puesto mucho y no leo lo de arriba. Entonces, que si sería conveniente modificar el contrato para ser más flexibles. Pues a ver, yo creo que a lo mejor no hace falta ponerlo por escrito, al final siempre es dependiendo del tipo de relación pues que tengas con tu responsable, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues eso, es un win-to-win. Si cuanto más contentos, al final el factor humano es lo más importante de las empresas. Entonces, yo creo que siempre es muy importante los puestos que se pueda, que no se pueden todos, dar la mayor flexibilidad posible. Siempre que se tenga todo por escrito, mejor, pero bueno, si al final se hace de manera verbal y se va cumpliendo, yo creo que no tendría por qué haber ningún problema, pero obviamente siempre si se puede conseguir por escrito esta modificación y más a día de hoy con las nuevas normativas del teletrabajo, pues mucho mejor. Y sí, aquí Yarilyn está compartiendo con todos una serie de beneficios del teletrabajo, que ahora hablaremos de este tema y ya nos lo está ya adelantando un poco y exacto, son todo correctos. Entonces, bueno, una vez ya que os he comentado el tema de las horas de trabajo flexibles, pues vamos a hablar de las semanas laborales comprimidas, que esto es un tema que, bueno, dependiendo del sector es más común o menos. Entonces, ¿en qué consiste esto? En cambiar la cantidad de horas laborables trabajadas a diario, al final pasando de 8 diarias durante los 5 días de la semana a jornadas, por ejemplo, de 10 o 12 horas diarias, pero luego libras 4 días seguidos. Pues cosas de estas a veces lo tienen los policías o los actores del teatro, bueno, dependiendo. Entonces, ese tiempo, ¿a qué lo dedican? Pues obviamente pues estar con su familia, resolver asuntos propios. Entonces, bueno, aquí os he puesto otros ejemplos, pues trabajadores, por ejemplo, de vigilantes de seguridad, enfermeros, que suelen hacer turnos, pero bueno, hay muchos más ejemplos.
¿Se ocurre alguno más que vosotros conozcáis, aparte de los que os he comentado, que suelen tener semanas laborales comprimidas? ¿O no se os ocurre ninguno más? Entonces, bueno, pues como veo que no os ocurre ninguno más, vamos a pasar al famoso tema del teletrabajo que ya estaba antes adelantando una compañera. Al final el teletrabajo, como os he dicho, ya por este tema pues ya se ha puesto trending topic, ¿no? Y todos estamos teletrabajando al menos algún día por semana. Entonces, bueno, ¿qué es el teletrabajo? Pues ejerces tu trabajo de la misma manera, pero al final a distancia, desde tu propia casa, mediante, al final usando pues esos ordenadores, tablets, incluso el móvil. Entonces, bueno, aquí, como veis, pues, ¿cuáles son las herramientas para hacer el teletrabajo más comunes? Zoom, Microsoft Teams. Bueno, ya de paso, si me podéis decir alguna herramienta más que vosotros podéis utilizar, pues perfecto, pero vamos, las más comunes, o al menos por aquí son estas. Yo al menos son las que utilizo a diario, tanto Zoom, que es a través de la plataforma también que estamos haciendo este webinar, o Teams. Exacto, muy bien, Google Meet, FaceTime. Exacto, cosas que antes no eran tan comunes hace un año y pico ahora se han vuelto imprescindibles. Vamos, yo mismamente no sé qué haría sin alguna de estas aplicaciones porque la mayoría de las reuniones todavía no se hacen presenciales y se siguen haciendo de esta manera. Y creo que beneficia, ya os he comentado, pues a los trabajadores enormemente, se produce más y todo. Entonces, bueno, yo también se lo veo ventajas, la verdad. Esto es una opinión mía subjetiva, pero yo estoy a favor de, claro, del teletrabajo. En determinados puestos os he dicho que es al final, como se está comentando, hay que hacer un análisis y una descripción del puesto porque es cierto que no en todos los puestos se puede hacer teletrabajo. Obviamente, por ejemplo, lo que hemos estado comentando antes de un conductor, pues claro, un conductor de camiones no se puede hacer teletrabajo, sí o sí es un trabajo físico que tiene que llevar el camión, pero en puestos de oficina o de otros, pues sí que se pueden hacer. Entonces, bueno, claro, estáis comentando, Carlos, que es mucho mejor, claro, yo también lo veo así. Se puede compaginar, al final tenéis más tiempo personal para vosotros, para hacer vuestras cosas, así que sí, sí, está muy bien. Entonces, bueno, pues ya hablando con este tema del teletrabajo, era el último punto de este webinar. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, si tenéis cualquier tema, cualquier duda, pues es el momento de que comentéis más cositas. Pero bueno, eso, ante todo, que muchísimas gracias por haber asistido y espero que os haya gustado y resultado de interés, como os he comentado al principio. Gracias a vosotros. Me alegro que os haya resultado interesante el tema. Al final también hemos introducido un poco el tema este del trabajo porque, bueno, es el día a día y es una realidad, ¿no? de la actualidad y de lo que estamos pasando todos. Yasmín, como ya os he comentado antes, esto comentarlo con coordinación académica porque creo que, bueno, ellos lo suben en YouTube, eso seguro, y luego estoy segura que en materiales complementarios o algo así, pues lo comparten. El enlace este de YouTube para que lo podáis ver las veces que queréis y ahí está al final la presentación por si queréis revisar algún punto de los que hemos tratado. A ti, gracias a ti.
Me está comentando Enrique que si hoy por hoy los trabajadores nos tenemos que adaptar al puesto de trabajo. Bueno, al final yo creo que es un win-win, ¿no? Nosotros nos tenemos que adaptar al puesto de trabajo y el puesto de trabajo también se tiene que adaptar a nosotros y como todos hemos vivido al entorno que nos rodea. Al final han venido esta horrible pandemia que nos ha obligado a todos a estar en casa y demás por medidas de seguridad y nos hemos tenido que adaptar nosotros al puesto de trabajo, pero también el puesto de trabajo a nosotros y se ha visto que en muchos casos el teletrabajo y demás pues que es igual de eficiente y con muchos ahorros de costes y mayor satisfacción de los empleados que estar allí presentes en la oficina. Entonces yo creo que es los dos, adaptarse el puesto de trabajo a nosotros y nosotros al entorno y circunstancias. Claro, exacto. Y sí, algunas veces los colaboradores no están a gusto con esto, pero bueno, al final las empresas también se tienen que ir reinventando y poco a poco, ¿no? Pues adaptarse, pues ya como os digo, al entorno. Se irán adaptando. Yo creo que poco a poco está veniendo un poco para quedarse, no a lo mejor 100% como ahora, pero que dejarán algún día de teletrabajo a la semana, o bueno, cada empresa lo hará de una forma, pero yo creo que sí, que esto viene para quedarse. Lo veo de hecho como casi la única ventaja que hemos pasado de esta terrible situación de que nos haya obligado a todos a dar el paso del que sí se puede hacer un trabajo más flexible, que sea al final beneficioso para todos. Bueno, entonces, ¿tenéis ya alguna pregunta más? Ya me habéis estado haciendo las preguntas y bueno, pues eso, que una vez más os digo que encantada y que muchísimas gracias y que hasta la próxima. Adiós.